Un saludo muy especial a todas las mujeres empoderadas en las manos de Dios con Saidi Mora. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer empoderada, una mujer que con su testimonio de vida nos inspira a todas nosotras a entender que es necesario tener a Dios en nuestro corazón para volar tan alto como queremos volar. Así es la vida de Linda Maradiaga, pero quiero que sea ella misma la que nos cuente su testimonio de vida. Bueno, Linda, muchas gracias por venir a este programa de Mujeres Empoderadas en las manos de Dios. Qué privilegio para mí, Líder Saidi, estar aquí compartiendo con todo este grupo de mujeres empoderadas en las manos de Dios, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Así es. Linda es una mujer que ha alcanzado mucho éxito en su vida profesional, pero nos cuenta que dentro de sus prioridades de vida estaba en el último lugar Dios. Quizás en ese momento no entendía, pero una vez tuvo que tomar la decisión por circunstancias laborales de llegar a Panamá, porque quiero contarles que estamos aquí desde Panamá grabando. Ella entendió la necesidad de llenar un vacío en su corazón, pero un vacío en su espíritu que solamente lo podía llenar Dios. Y a través de la teoterapia, el lenguaje de esta familia pudo conocer de esa verdad de Dios. Y es así como Linda hoy es una mujer empoderada en las manos de Dios con la certeza absoluta que Dios cumple todas sus promesas y sus propósitos. Linda, cuéntales a todas estas mujeres que hoy nos escuchan cómo fue ese proceso de tu éxito profesional, de todas las metas que lograste tan corto plazo. Bueno, les quiero contar que la verdad que ante los pronósticos de la mayoría de las personas, porque saben que como mujeres nos dicen que no lo vamos a lograr, que pues no hay ese puesto para nosotros y que eso no es real. Y afortunadamente, de la mano de Dios, cuando uno es diligente, cuando uno es responsable, pues vinieron los éxitos. Yo te puedo decir que ibas a mi casa y mirabas un gran televisor y decías, wow, ¿de dónde salió eso? Del esfuerzo, de ser constante y saber que pues en todo trabajo, siempre en primer lugar, cuando yo pongo a Dios, Él nos respalda. Así es, Linda. Bueno, Linda, ¿cómo fue ese llegar aquí a Panamá, donde tuviste la oportunidad y el privilegio de conocer de Dios en medio de esta familia? Cuéntanos un poco de eso. Fue muy interesante porque en ese momento mi hija mayor fue diagnosticada con cáncer de mama y el cáncer que ella padece, por primera vez me sentí, yo quiero decirte, muy ignorante. Les cuento por qué. Porque cuando recibimos la biopsia decía triple negativo. Entonces creímos que el triple negativo era positivo y es uno de los cánceres más agresivos. Entonces yo le decía a Dios, guarda mi corazón, porque como mamá quería que pues me pasara a mí y no a mi hija. Fue así como cuando escuché de esta familia, escuché la palabra corazón y yo dije, el corazón es lo que yo necesito guardar mi corazón. Así que me invitaron a una reunión y recuerdo que en esa reunión para mí fue fantástico porque fue esa conexión, ese amor que yo recibí. Yo decía, qué familia tan hermosa, y quedé de verme en una reunión aparte para conocer más. Y entonces me empezaron a decir, en esta familia tú puedes tener una pastoral. Y yo decía, yo quiero. Hay cursos de formación. Y yo decía, lo necesito. Así que hicieron una excepción conmigo. Ya había empezado el curso de formación, pero me permitieron entrar y tuve la dicha de que entonces, y creo que al mes yo ya estaba recibiendo pastoral y de ahí fue mi vida tan diferente, porque entonces empezó ese proceso de conocer a un Dios diferente, de conocer un Dios de amor y encontrar el propósito por el cual mi hija había pasado esta enfermedad. Y hoy te puedo decir, después de 8 años, que mi hija, a pesar de tener el cáncer más agresivo, es un milagro de vida porque sigue con sus 2 hijitas, que tengo 2 nietas. Entonces Dios ha hecho el milagro en ella. Definitivamente yo sí te entiendo en eso, porque Dios es médico y medicina por excelencia en medio de nuestras crisis,
y sobre todo en temas de salud. Mi esposo también padeció 2 cánceres y de la misma manera como tú hoy nos cuentas los testimonios, puedo decir que solamente Dios, cuando no había ningún diagnóstico médico, entender que Dios es lo que te acabo de decir anteriormente, médico y medicina por excelencia, que el propósito de Dios en nuestra vida se cumple y el plazo se expira el día que Él lo determine, no con un diagnóstico médico, pero para eso necesitamos ser mujeres empoderadas en las manos de Dios y mujeres de fe, pero de la fe de los milagros, que tengamos la certeza que es Dios el que nos sostiene, que es Dios el que nos lleva en los procesos y que en medio de cualquier crisis, siempre comparto a las mujeres, nunca nos faltará agua para beber ni sombra para descansar. Es muy lindo, Linda, ver ese testimonio de vida a través de tu hija y entender que fue un propósito de Dios para que tú te acercaras a Él, que fue un propósito de Dios para que le conocieras, para cumplir sus planes y propósitos, no solamente en tu vida, sino en la vida de tu hija y en los tuyos. Linda, yo te pregunto, ¿quién era Linda antes de conocer de Cristo en medio de esta familia de la teoterapia? ¿Y quién es Linda después de ese conocimiento de Dios? ¿Quién era Linda? Era una mujer workaholic que buscaba aprobación de sus jefes, que decía sí a todo sin tener un balance de vida, no importaba un fin de semana donde me mandara. Y en realidad la familia sufre mucho en ese proceso de querer agradar a los hombres. Hoy entiendo y en esta familia que el primero que yo necesito agradar es a Dios. Y como tú muy bien lo decías, cuando llegué a Panamá venía tan triste porque empecé a hacer una lista de mis prioridades y Dios estaba en último lugar. Así estaba mi vida, así estaba mi familia, en un desorden. Hoy conozco a un Dios diferente, un Dios que es amoroso, un Dios que es bueno, un Dios que es fiel, y en que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene un proceso y un propósito. No hay despropósito en las cosas que nos suceden, y hoy por hoy eso es lo que me permito preguntar y entender, y pues como siempre nos han enseñado en esta familia, que yo voy a estar de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Eso lo he seguido desde el día número 1. Yo puedo llenar mis vacíos con muchas cosas de estudio profesionalmente, puestos, pero al final el vacío siempre quedará, porque el único que lo puede llenar es el amor de Dios en nuestros corazones. Linda, muy especial lo que dices porque es así. Nuestro vacío solamente lo llena Dios por su palabra, por sus promesas, tener la certeza absoluta que Dios cumple todo lo que nos promete. Y es muy especial entender cómo Dios te trajo a esta tierra, a este país, Panamá, con un propósito especial, con un propósito definido, y era el conocerle en medio del desierto y el entender que nunca te faltó, que siempre te sostuvo de su mano, que siempre estuvo ahí. Bueno, Linda, y en la experiencia ministerial, ¿cómo ha sido? Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia ministerial durante este tiempo en la familia? ¿Te han gustado los cursos de formación? ¿Te ha gustado el discipulado, la pastoral? ¿Qué resaltarías de aportes que esta familia hace a esta sociedad? ¿Qué legados estamos dejando a las nuevas generaciones? Como parte de mi trabajo, se me delegó que yo tenía que contribuir con los líderes comerciales con la parte de coaching. Entonces yo dije, wow, si yo tengo que dar coaching, tengo que prepararme. Entonces tomé un diplomado en ADEN para entender un poco más de este mundo. Y lo que yo entendí es hasta dónde se quedaba el coaching y dónde es la teoterapia, dónde es que actúa Dios. Entonces el coaching es una buena herramienta, no vamos a decir que no, pero no es la única. Porque motiva, llega al alma, es decir, a la motivación. Hoy la tengo, mañana yo. No, pero si la combino con el espíritu, que es llenar ese vacío que solamente lo llena Dios, son herramientas, son estrategias, obviamente que sirven, pero aplicadas a la luz de la Biblia. Entonces, el coaching funciona como tú muy bien lo mencionas, pero la teoterapia llega a la raíz, la causa del problema, del dolor, de muchas heridas
y rechazos que en nuestra vida y nos enseñan con la teoterapia de Dios Papá. Me pasó en este redil, fui al redil del PEC, ministerialmente sirvo en el PEC, y no estaba en mis oraciones, pues en mi relación con mi papá, tener en mente qué era lo que me estaba sucediendo con él, y Dios me llevó específicamente a entender ciertos comportamientos que venían de una raíz de amargura por un proceso que yo estaba viviendo con mi papá. Entonces, esta familia nos enseña a llegar exactamente a la raíz, donde Dios puede llegar a sanar nuestros corazones. Y has mencionado algo muy importante, que es esa niña interior. Eso que hemos pasado en la niñez, la relación con nuestros padres, la relación con papá, la relación con mamá. Y es la importancia de poder sanar. Obviamente, una es la realidad nuestra y otra es la realidad de Dios. Porque independiente de la situación que hayamos pasado, es pasado y ya quedó ahí y se la entregamos en las manos de Dios. Y es ahí donde debemos determinar, Señor, pero yo te tengo a ti, tú eres mi Padre, tú eres todo para mí, tú me suples y no importa qué situación pasé con mis padres carnales, con mis padres terrenales, porque hace parte del proceso. Y en estas cosas siempre yo digo, bueno, porque también tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Quizás fueron personas que no recibieron el amor y nunca les enseñaron a dar amor. Personas que también traían vacíos, herencias de maldición, amarguras, fobias, temores, y eso fue lo que nos transmitieron. Pero no me puedo quedar en eso. Cuando yo conozco de Dios y de la teoterapia de Dios Papá, que esta familia hace 60 años de historia y es el lenguaje que utilizamos, es entender que cualquiera que sea la raíz, Dios tiene un proceso para sanar tu corazón y mi corazón y el corazón de todas ustedes, todas aquellas mujeres que nos escuchan detrás de cámara. Bueno, Linda, ¿qué más nos puedes contar acerca, digamos, cómo has combinado tu trabajo, tu éxito con todo el tema ministerial? Porque, digamos, en ese proceso de crecimiento laboral también has tenido la oportunidad y el privilegio, porque es un privilegio poder compartirle a otra mujer, independientemente que continúe o no el proceso, tú cumples y tú se la entregas a Dios. Ya la decisión es de cada una. ¿Cómo ha sido digamos, ese interactuar en medio de tu éxito profesional, tu condición como mujer empoderada en las manos de Dios, con la fe de los milagros y poder aplicar, poder ayudar a otras mujeres para que experimenten lo que hoy tú experimentas a través de la teoterapia? Eso es lo interesante de esa familia, que nos ha enseñado ese lenguaje que tenemos que tener también, porque vamos a ser sinceros, si uno habla de Dios tan abiertamente, las personas se retraen. Entonces es entender y sobre todo permitirle a Dios que nos muestre cuándo yo voy a ser ese instrumento. Y hace poco me pasó con un compañero, la base de mi empresa está en Guatemala y él vino y empezó a hablar. Y yo decía, Dios mío, tengo una agenda, y él empezó a hablar. Cuando él empezó a hablar, yo dije, él necesita ser escuchado. Él necesita, pues, decir lo que hay en el interior de su corazón. Y fue así como, después de haberlo escuchado y haber entendido, pues, está muy de moda, por ejemplo, los psiquiatras, está muy de moda todo lo que te ayuda, pero en realidad, cuando yo le expliqué las dimensiones, este es el espíritu, esto es el alma, este es el cuerpo, y cómo yo necesito empezar desde el espíritu para que las cosas bajen a mi alma y eso impacta en mi cuerpo. Y entonces, sorprendido, me dijo, Linda, me has dicho como 3 o 4 años de terapia, estoy entendiendo muchas cosas de mi vida. Entonces, en los trabajos tenemos la oportunidad de impactar a muchas personas, entender la oportunidad y el momento que Dios nos da y hacerlo de una manera muy de la mano de Dios, ¿verdad? Para no generar esos anticuerpos, sino que al contrario, ver que Dios tiene un propósito y un sentido para nuestra vida y que Él desea que nosotros pues podamos incorporar, y que no está divorciado la parte laboral, en donde yo tengo que ser un modelo, molde y ejemplo también en las cosas que hago, cómo lo hago. Hoy las empresas hablan mucho de lo que es compliance, y compliance es integridad, y nosotros somos íntegros delante de Dios. Entonces,
es entender mi rol dentro de la parte laboral en donde yo puedo ser esa luz para el mundo. Y en tus capacitaciones, ¿cómo manejas ese lenguaje? Obviamente entendiendo que es un tema profesional, empresarial, pero cuando tienes la oportunidad de compartirles a las otras personas, ¿aprovechas esa oportunidad o sientes temor de hacerlo? Hay que pedirle a Dios que te dé la super sabiduría de hacerlo. Me pasó ahorita en estas reuniones de team building y estamos viendo lo que es la parte de dominio propio. Entonces les dije, vamos a hacer una actividad. En esta actividad, el dominio propio es el que fuerza nuestro carácter. Entonces hice una actividad y les dije, si nosotros no entrenamos nuestra fuerza de voluntad para tener dominio propio, no vamos a crecer profesionalmente. Nos reunimos en pareja, entonces tengo la actividad con la persona que se reunió, van a elegir una cosa en donde van a forzar su carácter para ejercer dominio propio. Entonces hay muchas maneras en que Claro. profesionalmente podemos aplicar todo lo que esta familia nos habla en riquezas, en ese entendimiento de esa mejora continua, primero como personas, como profesionales y siempre de la mano. Claro, esa mejora continua, tú has hecho énfasis a algo que me encanta, que es eso, buscar siempre la mejora continua. Nos cuesta a veces romper esquemas, romper ataduras, romper el pasado, dejar eso atrás, porque el pasado es pasado. Pero cuando conocemos de Dios, entendemos que Dios tiene un propósito y ese pasado quedó cubierto con la sangre de Cristo. Y es ahí donde ustedes y yo, como mujeres empoderadas, tenemos la decisión en nuestras manos de empezar. El momento no es mañana, no es en un mes, el momento es ahora, es ya. Y todas tenemos la decisión de ser mujeres empoderadas, pero depende de cada una de nosotras. Cuando permitimos que Dios entre en nuestro corazón y tome el control absoluto de nuestra vida. Bueno, Linda, ¿cómo ha sido tu rol de madre en todo este proceso espiritual, en todo el crecimiento de Dios? O sea, ¿cómo lo has podido aplicar? ¿Has visto que definitivamente es otra Linda en el rol de madre? Wow, has llegado precisamente a mi corazón, porque la Linda anterior era, me pasaba algo con mis hijos, no sabía qué hacer, me desesperaba y lo único que lograba hacer era llorar desconsoladamente. Lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? Y incluso llegué a recibir terapia y me acuerdo que el psicólogo cuando yo entré me hizo la pregunta, ¿en qué quieres que te ayude? Y yo le dije, vengo porque no soy una buena mamá. Entonces, él siempre se recordaba de eso. Y hubo un momento en que él me dijo, Linda, tú ya no necesitas venir acá, porque en realidad tú estás tan bien, tú eres otra persona hacia donde estás manejando a tus hijos. Por ejemplo, hay una herramienta de esta familia que yo la amo, que es el trencito. Ah, sí. Entonces el trencito me enseñó a mí, que yo era esa mamá llorona, porque por todo lloraba, que primero es Dios y su palabra, y eso es mi locomotora, que luego viene esa fe Esa que fe, tú nos has enseñado, la fe de los milagros. la fe de los milagros, la que ve más allá del problema. Para mí es muy importante el tema de la fe porque yo decía, no podemos quedarnos como mujeres con una fe y con niñeras, como o sea, para mí es muy importante el tema de la fe de los milagros, porque yo siempre digo que no podemos quedarnos ahí como esos bebés espirituales, que debemos desafiarnos a ver, a experimentar y a vivir la fe de los milagros. Esa fe linda que tú viviste a través de la vida de tu hija, esa fe que no importa lo que suceda, yo tengo la determinación, la certeza absoluta que Dios está ahí y lo declaro, porque por lo menos en una entrevista hablábamos con Michelle, que también es acá de Panamá, y decía, ¿cómo? Sí, tengo fe, pero por el otro lado declaro una cosa totalmente distinta. Entonces estoy diciendo una cosa con mi pensamiento y otra cosa con mis labios. Y entonces cuéntanos, continúa la historia con el tema del trencito. Tú dices, bueno, la locomotora, por supuesto, la fe, esa fe de los milagros que hoy la implementamos como mujeres empoderadas en las manos de Dios. Y bueno, quedaban los sentimientos. Y ahí yo entendí que mi vida era un sube y baja.
porque cuando yo la ponía de inicio, entonces ahí Claro. mi vida era un desastre. Entonces, y no voy a decir que no pasa, porque a veces Sí, pasa, claro. pero entonces me tengo que dar cuenta que qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice de mí. Y entender la visión que Dios tiene de mí, que tiene de mi familia y esa fe de los milagros. Te tengo que decir que mis hijas este año fueron a Israel Ay, conmigo en diciembre. Las dos de ellas me acompañaron y fue un tiempo maravilloso de sanidad. Entonces es llevar a nuestra familia a vivir a ese Dios real, ese Dios verdadero. Mi hija se bautizó en el Jordán. ay, qué lindo. Entonces, mi hija linda nunca me había hablado de su cáncer, nunca habíamos conversado porque ella me dice, mamá, la gente le habla de cáncer y quiere que le diga que yo voy a estar bien. Entonces, en realidad yo no sabía cómo hablar de cáncer. Y ahí en el Jordán, ella me dijo, mamá, este fue el momento perfecto, hacía un frío porque era diciembre. Me dice, yo siento hoy que Dios ya me sanó por completo. No sé qué persona se le acercó y oró con ella. Ahí en el Jordán Ay. fue un momento excelente, divino para ella de sanidad y también de vivir su proceso. Bueno, Linda, me imagino que nos vas a acompañar a la peregrinación de mujeres empoderadas en las manos de Dios en mayo del 2024. Póngale la firma que Lina Maradiaga va porque esa es la fe de los milagros. Esa es la fe de los milagros. Que nos vas a acompañar con tus hijas porque queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todas las mujeres empoderadas en las manos de Dios a que vayan a Tierra Santa, a que experimenten la verdad de Dios que nos ha permitido vivir a Linda, a mí y a miles de mujeres. El único requisito, ¿sabes cuál es, Linda, para ir a esa peregrinación? ¿Cuál crees que es? Estoy por averiguarlo y tengo la impresión que me lo vas a decir. Sí, pero ¿cuál crees que es? Ser una mujer empoderada en las manos de Dios. Ese es el único requisito que necesitamos para subir a Tierra Santa. Ser una mujer empoderada, ser una mujer que tome la decisión de vivir y experimentar la fe de los milagros y subir a Tierra Santa a reconfirmar aún más que así como creemos en Él, creemos en sus obras, también creemos que podemos hacer cosas más grandes de las que Él hizo, porque Él va al Padre. Y esa es la promesa que Dios nos da a todas las mujeres empoderadas, porque esa es la fe de los milagros. Linda, ¿qué mensaje nos dejas a todas estas mujeres empoderadas en las manos de Dios que hoy te escuchan aquí en este programa? ¿Qué mensaje les das para que entiendan la importancia, la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón, de entender que hemos de ser mujeres de milagros y así poder ayudar a otras mujeres? Pues el mensaje que yo les dejo, creo que es algo que nosotros conocemos pero no hacemos conscientes y es en qué lugar está Dios en mi vida. Yo, más que un mensaje, les hago esa pregunta, que podamos sinceramente decir cuál es el lugar que ocupa Dios. ¿Y cómo me doy cuenta qué lugar ocupa Dios? Pues cuando yo abro mis ojos, ¿qué es lo primero que yo hago? Y lo primero que yo necesito es entregar ese día al Señor sabiendo que Él me va a dar lo que yo voy a necesitar, porque están de acuerdo conmigo que los días no son fáciles, son difíciles. Cuanto más necesito ese Dios todopoderoso en mi vida. Qué bonito este mensaje que nos dejas a todas las mujeres, porque también me lo dejas a mí. Así que quiero agradecerte, Linda, por este tiempo, esta oportunidad, privilegio que nos das de compartir esta historia de vida, de entender que detrás de cada mujer hay una historia. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y tomamos la decisión de ser mujeres empoderadas en las manos de Dios y más aún, mujeres con la fe de los milagros, podemos transformar no solamente nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro país, nuestra sociedad y toda una nación. Así es como Linda, a través de su vida y el conocimiento de la teoterapia, transformó la vida no solamente de ella, sino de todo su entorno y de muchas otras mujeres. La decisión es suya, la decisión es nuestra, de ser una mujer empoderada en las manos de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa con esta mujer tan empoderada como es Linda. Y nos vemos en el próximo programa con otra entrevista que también será
muy arrolladora, que también será una entrevista que nos va a motivar, que nos va a determinar a todas las mujeres para decir sí se puede. ¿Y cuándo se puede? Hoy se puede. Solamente requerimos de una decisión de fe para entender que Dios tiene que tomar el control de nuestra vida. Nos vemos en nuestro próximo programa y muchísimas gracias.